Capítulo 22. Robert Hutchins Goddard. La gasolina se mezcló con el oxígeno líquido y ardió. El cohete ascendió tronando por la atmósfera. Al cabo de poco tiempo se agotó el combustible, el cohete siguió subiendo hasta un máximo y luego cayó. La escena no es Cabo Cañaveral, años 50, sino una granja cubierta de nieve en Auburn, Massachusetts. La fecha, el 16 de marzo de 1926. Un científico llamado Robert Hutchins Goddard ensayaba el primer cohete de combustible líquido que jamás salió, disparado hacia los cielos. El cohete solo subió a una altura de 61 metros y no alcanzó una velocidad superior a los 90 kilómetros por hora, pero el experimento fue tan importante como el vuelo del Kitty Hawk de los hermanos Wright, con la diferencia de que lo de aquí no le importaba a nadie. Goddard, que puso, él solo, los fundamentos de la cohetería norteamericana, siguió siendo un desconocido hasta el día de su muerte. Robert Goddard nació en Worcester, Massachusetts, en 1882. Se doctoró por la Universidad Clark en 1911, enseñó en Princeton y volvió a Clark en 1914. Allí, comenzó a hacer experimentos con cohetes. En 1919 escribió un pequeño libro de 69 páginas sobre la teoría de cohetes. El título era Un método de alcanzar altitudes extremas. Durante la década anterior, un ruso llamado Tsiolkovsky había escrito sobre temas muy parecidos, y no deja de ser un dato curioso que ya en aquella época Rusia y Norteamérica compitieran en el campo de la cohetería, sin saberlo ninguna de las dos. Goddard fue el primero en poner en práctica la teoría. En 1923 probó su primer motor de cohete, utilizando combustibles líquidos, gasolina y oxígeno líquido. En 1926 lanzó el primer cohete. Su mujer le hizo una fotografía junto al artefacto. Era un ingenio de 1,20 metros de alto, 15 centímetros de diámetro e iba sostenido por un bastidor parecido a un taca-taca de niño. Ese fue el abuelo de los grandes monstruos de Cabo Cañaveral. Goddard consiguió que la Smithsonian Institution le concediera algunos miles de dólares para proseguir sus trabajos. En julio de 1929 lanzó un cohete algo mayor, cerca de Worcester, Massachusetts. El nuevo modelo alcanzó más velocidad y altura que los anteriores, pero además llevaba a bordo un barómetro y un termómetro, así como una cámara para fotografiar ambos instrumentos. Fue el primer cohete que transportó instrumentos de medida. Su fama de chalado, que pretendía llegar a la luna, lo cual le dolía, porque detestaba la publicidad y lo único que le interesaba era estudiar la atmósfera superior, le trajo luego problemas. Tras el lanzamiento de su segundo cohete hubo llamadas a la policía, que le prohibió realizar ningún experimento más en Massachusetts. Tuvo entonces Goddard la fortuna de que un filántropo llamado Daniel Guggenheim le diera suficiente dinero para poder montar una estación experimental en un lugar solitario de Nuevo México, donde construyó cohetes aún más grandes y elaboró muchas de las ideas que hoy siguen explotándose en este campo. Diseñó cámaras de combustión de forma idónea y quemó gasolina con oxígeno con el fin de que la rápida combustión sirviera para refrigerar las paredes de la cámara. Inmediatamente vio que la raíz del problema era conseguir velocidades de combustión muy rápidas con respecto al cuerpo del cohete. Entre 1930 y 1935 lanzó cohetes que alcanzaron velocidades de hasta 880 km por hora y alturas de 2,5 kilómetros, y diseñó sistemas de guía y giroscopios para mantener el rumbo deseado. Finalmente patentó la idea de los cohetes de fases múltiples. El gobierno norteamericano nunca llegó a interesarse en sus trabajos, tan solo le prestó apoyo durante la Segunda Guerra Mundial, pero fue para que diseñara pequeños cohetes que ayudaran a despegar a la aviación desde el portaaviones. Mientras tanto, un grupo de científicos construía en Alemania grandes cohetes basados en los principios de Goddard. Así llegaron al Quinto 2, que, de haber sido perfeccionado antes, podría haber dado la victoria a los nazis. Cuando los expertos en cohetería alemanes llegaron a América después de la guerra, y les preguntaron sobre su ciencia, contestaron mudos de asombro, pero, ¿por qué no preguntan a Goddard? Demasiado tarde, Goddard había muerto el 10 de agosto de 1945, justo en el momento en que comenzaba a despuntar la era atómica. Hoy día vivimos en plena época de los descubrimientos de Goddard. Es imposible decir exactamente qué beneficios se derivarán de la conquista del espacio, pero lo que es seguro es que enriquecerá los conocimientos del hombre. Y también sabemos que cualquier incremento de los conocimientos ayuda a la humanidad, a veces por caminos impensados. Ha habido casos en que el mal uso de los conocimientos ha perjudicado a la humanidad, pero eso es culpa de los hombres, no del conocimiento. Sea cual sea el futuro de los cohetes, el hecho es que comenzó con el pequeño cohete de Goddard, ese que se elevó 60 metros por encima de un campo nevado de Auburn.